RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Bueno, como siempre, todos los martes a las 11 de la mañana a través de RCR. Estamos hoy conectados no solo vía RCR 750, que creo que estamos vía Periscope también, no estoy tan seguro, Catherine nos puede confirmar, porque teníamos unos problemas en estos días, pero sé que estamos vía rcr.tv, donde por cierto siempre leo los comentarios, los que están allí, y tratamos de responder dentro del tiempo, pero también estamos vía Instagram, a través de Alfredo Romerón. Ya Gonzalo está conectado vía Instagram. Estamos tratando aquí de manejar la mejor manera todos los sistemas. Aquí voy a tener que agarrarlo con la mano porque no tengo dónde colocarlo. Pero bueno, hoy es el Día del Abogado. Hoy es el Día del Abogado y precisamente es un día como muchos otros, donde nosotros seguimos pues pendientes de todos los casos de situaciones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pero siempre es un día que debemos llamar la atención, porque los abogados, esos que creen en la ley, como decía, como instrumento, que es como siempre el Foro Penal decimos, la ley es nuestro instrumento, nuestra meta es un Estado de Derecho democrático, y la ley es precisamente el instrumento para la paz, para la justicia. Siempre soportados en la ley, en ese discurso legal es que nosotros hacemos nuestro trabajo y nuestra defensa de los derechos humanos. Bueno, como les decía, estoy también con Gonzalo y Miop, tanto en Instagram como vía Periscope, no sé si está vía Skype. Gonzalo, ¿cómo estás? Gonzalo, no estás conectado, ya va, te están llamando, disculpa que te tengo vía Instagram, pero no está vía Skype. Tengo que, sé que estás aquí vía Instagram, pero no estás vía Skype. Vamos a tratar de conectarte para que estés por los dos lados. Bueno, pero vamos a tratar de Skype. Estoy aquí, te están conectando porque estamos también por el programa y tenemos que ir por estas dos vías para poder también conectarnos en el programa. Ahí veo, Gonzalo, que tienes unos problemitas también de internet. La conexión está un poco, ahora como que está mejor. Por Gonzalo, aquí tenemos a Gonzalo también vía Skype. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, te decía, feliz día para ti, colega, hermano, compañero de estas batallas, para todos nuestros queridos hermanos y hermanas del Foro Penal, que todos los días se dejan la piel en los estrados y verdaderamente nos demuestran que es fundamental seguir levantando esa antorcha de la justicia, incluso en estos tiempos de oscuridad, más necesario que nunca. Y bueno, y quiero dar las gracias. Estaba viendo a través de Instagram la inmensa cantidad de comentarios, de felicitaciones, de buenos deseos que nos estaban llegando el día de hoy, no solamente a nosotros como directores del Foro Penal, sino a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo. La señal, lamentablemente. En esta Venezuela tan difícil, en la que la absoluta ausencia de Estado de Derecho pues hace que el ejercicio profesional sea bien complicado, ¿no? Bien difícil. Pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir estando
levantando esa antorcha, la antorcha de la justicia, de la lucha contra la impunidad, de la lucha por la libertad. Eso es lo que queremos transmitir nosotros como abogados del día de hoy. Sí vale la pena ser abogado y sí hay que seguir adelante luchando por el restablecimiento del Estado de Derecho en nuestro país, para que esa línea que hoy está difusa entre lo que está prohibido y permitido y que ha permitido tantos abusos, se haga clara, se haga una línea bien definida que nos permita conocer las reglas de juego y conocer que la ley y las normas son los primeros elementos de la civilización que nos permiten que se logre la paz, la tranquilidad y la democracia. Sí, bueno, Gonzalo, quiero primero agradecer a la estación, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia general Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y en los controles José Gregorio González, que están pues siempre colaborando con nosotros y mantenidos allí en esta lucha por poder expresar a través de RCR lo que ocurre en el país de manera independiente y libre. Bueno, Gonzalo, entiendo que sería ideal si te pudiese conectar por computadora y vía celular para también poder estar en Instagram, pero veo que estás quizás solo por un lado, no puedes usar el celular para Instagram. No, el problema es que en la computadora no tengo cámara, entonces tiene que ser solo por aquí, por el celular. Ah, ok. ¿Cómo hacemos? Igual estamos aquí vía Instagram, hay varias personas conectadas vía Instagram saludando, y pues queríamos hacer una conversación y bueno, vamos a tratar de ver cómo la cuadramos aquí también vía el... Se congeló la imagen de Alfredo, no sé si Instagram y... Sí, lo que quería Gonzalo era conversar un poco sobre este tema, tratándose el Día del Abogado, un poco yo quería hablar un poco de las anécdotas nuestras, las anécdotas tuyas como defensor de derechos humanos. Quería pues que hablaras un poco de esas anécdotas, de cómo comenzó esta lucha por la defensa de los derechos humanos y qué experiencias recuerdas así con mayor, quizás, vamos a decirlo así, con mayor emoción, experiencias dentro de lo que es esta lucha de defensa de los derechos humanos o como abogado. Bueno, mira, Alfredo, yo creo que hay que comenzar por hablar de lo que es la historia, ¿no? La historia de uno como abogado. Yo me gradué en 1992 en la Universidad Católica, y antes de eso ya yo había tenido la experiencia de trabajar en una de las instituciones en las que más duramente se ve ese contraste entre lo que es el poder y lo que es la ciudadanía, entre lo que puede ser incluso el abuso de poder y la ciudadanía, que eran los tribunales penales. Yo trabajé casi toda mi carrera en tribunales penales, tanto de primera instancia como de segunda instancia, en lo que ahora se conocería como una cortes de apelación. Recordemos que el nuevo sistema no se instauró sino hasta 1998. Antes los tribunales se guiaban por lo que era el Código de Enjuiciamiento Criminal, y en aquel momento los abusos estaban a la orden del día. ¿Por qué? Porque básicamente se permitía que la autoridad policial detuviese a una persona y se podía quedar esta persona detenida hasta por 16 días, 8 días primero y 8 días después, sin que siquiera interviniese un tribunal, es decir, sin que el tribunal todavía ni siquiera tuviese la posibilidad de verificar si esa detención había sido correcta o no. Eso tenía lugar después, eso tenía lugar en otro momento. Entonces, en aquel momento ya tenía pues ese gusanillo de velar por los derechos de las personas que pudieran ser afectadas indebidamente en ese derecho transagrado que es el derecho a la libertad. Y después de esto, pues también cuando me gradué, comencé casi inmediatamente a dictar clases en lo que era el Instituto Nacional de Estudios Penitenciarios, que se ubicaba allí donde estaba la sede de la planta, en El Paraíso, que era una especie como de cárcel experimental, hay que recordarlo, porque allí había no solamente presos procesados y presos condenados, también había un anexo de mujeres, servía como prisión también para adolescentes.
que habían incurrido en algún tipo de conflicto con la ley penal, etcétera. Es decir, había una especie como de crisol allí de situaciones que me permitieron enfrentarme directamente con lo que era la realidad de esos terribles sucesos que tenían lugar y siguen teniendo lamentablemente lugar en las cárceles de nuestro país. Y ahí me quedó pues ese gusanito. Empecé a trabajar en el tema de derechos humanos desde esa visión penitenciarista, de la mano, por cierto, del hoy fallecido y muy respetado doctor Helio Gómez Grillo. Y después de eso, pues, continué pues con mi ejercicio profesional. Alfredo, también tenemos que recordar que el día de hoy, precisamente, nuestro escritorio jurídico está cumpliendo 100 años. Estamos de aniversario, no solamente este es el mes aniversario del Foro Penal como ONG, pero también es el mes aniversario de nuestra estructura privada, que es el escritorio jurídico Ignacio Romero y Asociados, que lo fundamos comenzó en 1993. Entonces, desde esa perspectiva empecé a trabajar en el tema de los derechos humanos, particularmente de los privados de libertad, de los que estaban presos. Y bueno, ¿y después qué pasó? Después pasó todo esto que ya nosotros conocemos. En el año 2002 tuvieron lugar los terribles incidentes, las terribles situaciones que pudimos ver, que pudimos percibir durante el 11 de abril de 2002. Y en ese momento la lucha por los derechos humanos, la lucha por la defensa de las personas que en ese momento no tenían voz, pues cobró otro sentido distinto. Recuerdo que se montó un equipo de abogados, sobre esto podemos extendernos bastante, Alfredo y yo, del cual, por cierto, uno de los coordinadores de eso eras tú en aquel momento. Y yo recuerdo que una de las personas que estaba involucrada en ese equipo dijo: caramba, Gonzalo, necesitamos un penalista, porque tenemos abogados especialistas en constitucional, tenemos abogados especialistas en diferentes ramas del derecho, pero necesitamos un penalista que trabaje con nosotros en esto. Y me llamó a formar parte de ese primer grupo de abogados. Recuerdo que éramos 5, Alfredo, más o menos, que en una primera instancia íbamos a asistir a una persona a la que le habían asesinado un hijo. Se había producido el 11 de abril el asesinato de Jesús Mohamed Espinosa Capote, e íbamos a asistir a sus familiares, porque la Venezuela que estábamos viendo en ese momento pues no era la Venezuela que nosotros queríamos de ninguna manera para nuestros hijos, para el futuro de todos nosotros. Entonces, desde allí comenzó ese camino de defensa ya de las víctimas de otro tipo de violaciones a los derechos humanos muy específicas, que es las víctimas de las violaciones de la represión política, ¿no? Y bueno, y lo que pensábamos iba a ser un camino de 1, 2 o 3 casos solamente para dejar sentado un precedente importante, lamentablemente se convirtió en mucho más, y desde aquella semilla germinó lo que es hoy el inmenso árbol del Foro Penal, ¿no? Y a eso nos dedicamos hoy por hoy. Muchísimas, ¿no? Podemos hablar de eso a lo largo de todo el programa. No, quería más bien pedirle a los que están aquí vía Instagram, se han venido desconectando un poco porque no te pueden ver, entonces estamos como, o sea, mi cara y tu voz que no se oye claramente, entonces le estaba pidiendo aquí los de Instagram a ver si se puede más bien trasladar a rcr.tv, que estamos vía YouTube, allí podemos incluso ver y se pueden comentar. Les pediría eso porque es complicado para mí, honestamente, pues colocar la voz de Gonzalo, y él no puede conectarse, no se pudo conectar a través de Instagram Live. Entonces vamos a tratar de irnos este mecanismo. RCR, ustedes se colocan rcr.tv, allí mismo lo colocan incluso vía Google y van a entrar directo a YouTube, y allí está Radio Caracas Radio, y allí estamos en vivo incluso para ver comentarios vía texto, vía chat, ¿no? Vamos a desconectarnos aquí vía Instagram para poder hacerlo un poco más fácil. Muchas gracias a los que están por Instagram, y se pueden trasladar a RCR, repito, .tv en YouTube. Bueno, Gonzalo, entonces si así se hace más fácil, porque lo ideal era yo tengo el celular y la computadora para poder conectarnos las dos vías y poder pues haber hecho esto. Lo trataremos de hacer en alguna otra ocasión, quizás solo vía Instagram, para que los de Instagram se puedan conectar. Oye, entonces tus anécdotas, cuéntame, una de las cosas que a mí siempre me recuerdo, que fue mi primer día como estudiante de Derecho, ¿no? Y esos primeros días de estudiante de Derecho siempre hay profesores muy, bueno, que tratan
animarlos a uno, motivarlos en la carrera del derecho. Y la pregunta que me recuerdo de una profesora, que ahorita honestamente no recuerdo el nombre, creo que era Introducción al Derecho, era, bueno, ¿por qué ustedes estudian? ¿Por qué quieren estudiar Derecho? ¿Por qué quieren ser abogados? Y siempre la respuesta en esa oportunidad, y repito que sigue siendo, es lograr influir en lo que es la justicia, que se haga justicia en la paz social. Y hoy día creo que ese lema y esa esperanza, digamos, que uno tiene desde que estudia Derecho, y esa lucha continúa. La diferencia es que no es una lucha que comienza y termina en un día, ni en 2, ni siquiera en un año. Por eso nuestro himno del Foro Penal es que cuesta toda la vida vivir en libertad, porque es una lucha de toda la vida. Precisamente esa es la lucha de los abogados que creemos realmente en el derecho, que creemos realmente en la justicia. Y debo decir que esos abogados son los que integran el Foro Penal, todos creen en eso, y de este movimiento, digamos, por la paz y la justicia, y precisamente luchan día a día por eso, ¿no? Y ese es básicamente el trabajo del abogado. Uno de los temas también que yo quería referirme, Gonzalo, no solo es el trabajo como abogado, sino también a la defensa de los derechos humanos, que hay unos temas, digamos, unas experiencias muy importantes, como tú contabas, pero también hay una responsabilidad muy directa y muy importante con la víctima, y incluso con la parte ética del respeto a la víctima. No se trata, a veces hay una confusión, y debo decirlo, una confusión muy, muy importante, de algunos defensores de derechos humanos que lo hacen de manera, debo decirlo, incluso con buena intención, pero que creen que la defensa de los derechos humanos es simplemente, tú puedes referirte a una víctima, hablar de la víctima y defenderla sin el consentimiento de esa víctima. Y en el tema de la defensa como abogado, incluso abogado privado, no en temas necesariamente relacionados con derechos humanos, sino en los temas de abogados también, relación cliente-abogado, hay un tema importante de consentimiento y de confidencialidad que debe respetarse. En temas de derechos humanos, eso es lo que se denomina el consentimiento informado, que es precisamente el que no solo se trata de que la víctima consienta ser defendida de la forma que tú quieres defenderla, incluso hacer campañas en redes o referirte a ella en entrevistas o interponer algún tipo de denuncia, llámese nacional e internacional. Ese consentimiento es necesario, que es básicamente el poder de representación que se le otorga a un abogado o a un equipo o incluso a una organización de derechos humanos. Pero cuando hablamos de derechos humanos han asimilado un concepto que es para el gremio de los médicos, para el trabajo de los médicos, que es el consentimiento informado, que quiere decir que no solo es consentir que hagan una representación, una acción, sino que ese consentimiento debe tener el conocimiento suficiente de la víctima, en el sentido que tú debes explicarle, por ejemplo, si usted va a hacer una denuncia, cuáles son los riesgos en que puede asumirse la víctima cuando haces una denuncia específica, cuando haces una campaña, incluso los familiares, ¿no? Creo que vamos a dejar eso al aire, Gonzalo, esa discusión, porque tenemos que ir a un corte y ya regresamos hablando pues con Gonzalo sobre estos temas de defensa de los derechos humanos, del trabajo del abogado y la ética de los abogados. Vamos a un corte y regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo,
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos. Aquí se habla libertad con el Foro Penal y Gonzalo y Miau también compartiendo este programa como siempre conmigo. Gonzalo, bueno, ¿qué opinas de ese tema? ¿No? Hemos hablado mucho de eso y creo que es una manera, este programa también, y hoy como el Día del Abogado, tiene también el objetivo de discutir estos temas que son importantes y creo que también para los abogados es importante conocerlos, ¿no? Quiero decirles que este programa también lo ven muchos y lo escuchan miembros del Foro Penal tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos, como siempre, hay varias personas que están conectadas. Está Nasby conectada, está Betty Soto conectado, nos dice buenos días y felicita el Día de los Abogados. Félix Guedes. Bueno, hay una comentario sobre el INSACEL, quizás este es un tema que no nos compete a nosotros acá. María Macei, felicitaciones a todos los abogados, todos y todas, dice. Munira está conectada también. Emanuel nos manda feliz día. Bea también nos manda feliz día del abogado y está conectada. Y bueno, ¿qué opinas de este tema, Gonzalo? Del tema de la defensa de los derechos humanos, de la ética, de la representación de la víctima, del respeto a la víctima. Bueno, fíjate, hay varias cosas aquí que hay que destacar, Alfredo. Como bien tú lo decías, este es un tema que quizás en Venezuela, y hay que decirlo con el mejor ánimo ilustrativo, ¿no? Para que precisamente desde la base de los errores que se han cometido, pues se pueda ejercer la defensa de los derechos humanos de una mejor manera, ¿no? Este es un tema que ha sido quizás un poco mal manejado sobre una perspectiva que en nuestro criterio, y no es nuestro criterio de ahora, ojo, es nuestro criterio de siempre, nuestro criterio siempre ha sido equivocada, que es esa perspectiva según la cual las violaciones a los derechos humanos o las personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos son de alguna manera de todos, es decir, de todos los que de alguna forma nos ocupamos de estos temas. Y decir, por ejemplo, que los presos políticos, por mencionar un espectro, una parte del espectro, mejor dicho, de las violaciones a los derechos humanos, son de todos y que en consecuencia todos podemos hablar por ellos y todos podemos decir tal o cual cosa sobre una determinada situación, es a la vez reconocer que no son responsabilidad de nadie. Es decir, hay obligaciones legales que se asumen cuando tú de alguna manera te involucras como defensor de una determinada víctima, sobre las cuales ninguna otra persona, ningún otro tercero puede pasar. Y esto no es así porque lo diga el Foro Penal, esto es así porque es un criterio internacional. Fíjate, cuando tú revisas las normas internacionales que se manejan sobre estos temas, tenemos, por ejemplo, las declaraciones sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones para promover y proteger derechos humanos y libertades fundamentales de la Asamblea General de la ONU, que fueron aprobadas el 8 de marzo de 1999. Ahí se establecen no solamente una serie de derechos de los defensores de derechos humanos, valga la redundancia, sino además una serie de deberes importantes que hay que cumplir, que hay que acatar. Entre esos deberes, que primero atañen, por supuesto, a los estados, que tienen la obligación de permitir el trabajo de los defensores de derechos humanos y de respetar ellos mismos los derechos humanos. Además de esos deberes generales, están unos deberes específicos que tenemos que cumplir quienes representamos a las personas, sobre todo si lo hacemos en el ámbito judicial, tanto nacional como internacional. Y entre esos deberes, entre los que podemos mencionar el deber de confidencialidad, el deber de lealtad, el deber de mantenernos alejados de cualquier fórmula de corrupción o de cualquier deshonestidad en nuestros ejercicios, está precisamente el deber de solicitar de las personas que estamos representando formalmente y de manera explícita el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es una figura que se toma del desempeño de los médicos, ¿okay? Y el consentimiento informado, aquí hay varias definiciones, pero es importante que las tengamos en cuenta,
implica varias cosas. Primero, el deber que tiene todo profesional del derecho, y específicamente si se involucra en la lucha por los derechos humanos, de informar con sinceridad y todo detalle a las víctimas acerca de cuál es su situación real. Eso es la primera dimensión de este deber de suministrar, de aceptar ese consentimiento informado. Luego, la víctima tiene que otorgarte su consentimiento para que la represente libre de toda coerción, libre de todo apremio. La víctima tiene que estar plenamente consciente cuando te otorga a ti una autorización de los límites y de lo que significa esa autorización. Y en tercer lugar, esa víctima tiene que estar en condiciones adecuadas y suficientes para otorgarte ese consentimiento informado y aceptar plenamente cuáles son los riesgos asociados a la representación. Eso es básicamente lo que involucra el consentimiento informado. Por eso es que no es verdad que, por ejemplo, los presos políticos sean de todos y que todos podamos hablar por los presos políticos y podamos incluso hasta hacer declaraciones públicas sobre tal o cual persona sin coordinarse con quienes son específicamente sus defensores. En eso, por ejemplo, el Foro Penal se cuida mucho. Nosotros no hacemos declaraciones públicas, no nos involucramos, no entorpecemos la estrategia en un determinado caso si no somos directamente los representantes de esa persona o si no contamos con la autorización expresa de sus representantes o de la propia persona. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera es desleal. ¿Es desleal con quién? Primero con la víctima de violación a los derechos humanos, que está en todo caso sometiéndose a unos riesgos que no ha autorizado porque tú no eres la persona que la representa y no estás articulando la estrategia de esa persona que la representa. Pero además es desleal con tus colegas, es desleal con tus compañeros de lucha en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tú no puedes pasar por encima de ellos. Por ejemplo, si con respecto a una determinada violación a los derechos humanos, un asesinato, por ejemplo, de una persona en una manifestación pacífica, esos familiares de esa persona asesinada le han confiado su representación a cualquier ONG, digamos, por ejemplo, a Amnistía Internacional. El Foro Penal no puede pasar por encima de Amnistía Internacional ni de los profesionales de Amnistía Internacional en cuanto a la estrategia que ellos hayan de alguna manera articulado para la representación y el manejo de ese caso. En todo caso, si ellos quieren nuestro apoyo, pues con mucho gusto lo pueden solicitar y nosotros así lo hacemos. Y esto es básicamente lo que aplica para todas las organizaciones, porque yo quiero insistir en esto, Alfredo. Cuando se habla de esto, a veces se habla de una manera como muy laxa y se dice, no, es que esto es de todos y todos podemos opinar. Sí, todos podemos opinar, pero lo que no podemos es entorpecer las estrategias defensivas y de representación de los demás, porque eso violenta, primero expone a la víctima a riesgos que no puede controlar, porque son riesgos que nacen de terceros ajenos a esa relación representante-representado. Y en segundo lugar, la sitúa en una postura de indefensión, porque tú no sabes cuál va a ser el contenido, por ejemplo, de esas expresiones o de esas manifestaciones públicas, y eso puede colocarlo en una situación de peligro que no es aceptable y que escapa de esa realidad del consentimiento informado que tiene que dar. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que decir con respecto a lo que es el consentimiento informado y lo que es un deber de nosotros como defensores de derechos humanos de respetarlo, ¿no? Entiendo, Alfredo, que tenemos que ir a un corte ahora, de nuevo. Me lo acaba de informar Catherine, pero bueno, después entonces quisiera escuchar tus opiniones, tus planteamientos con respecto a esto y vamos a ver si nos da chance incluso de conversar con algunos de nuestros coordinadores para que nos hablen de lo que significa el ejercicio, no solo del derecho, sino de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Ya regresamos, les habla Gonzalo Iñón Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estoy aquí con Alfredo Romero, director presidente, y ya volvemos con un poquito más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR50, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR
750 AM. Informe RCR presenta titulares. Vanessa Neumann, embajadora designada por la Asamblea Nacional en el Reino Unido, destacó que el tema del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aún no ha sido debatido en el juicio que se inició en ese país sobre a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, considera legítimo representante venezolano, paso previo para decidir sobre la devolución de $1.000 millones en oro depositados en el Banco de Inglaterra. No ha surgido porque creo que ellos saben que tenemos un documento que lo desmiente. Básicamente, pero lo que sí han hecho es que sí lo han hecho, han dicho que tienen este acuerdo que es para el oro, para el caso, para atender el coronavirus, la crisis del coronavirus en Venezuela, y entonces que por eso necesitan más de como alrededor de $1.000 millones para atender la crisis del coronavirus, que el régimen mismo dice que no es una crisis, o sea que hay pocos casos. Atender como 1.000 casos con $1.000 millones es $1 millón por persona, o sea, eso no ni siquiera tiene sentido. Capturan a 21 trocheros provenientes de Colombia por evadir controles. Alcabalas policiales impiden el tránsito intramunicipal en Caracas. Las líneas 1, 2 y 3 del metro de Caracas prestan servicio comercial este martes. En internacionales, en Estados Unidos, el segundo debate presidencial programado para el 15 de octubre se llevará a cabo en el Adrian Orsh Center de Miami, en el condado de Miami-Dade. El comercio mundial registrará un retroceso histórico de 18,5% en el segundo trimestre de este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Y en los deportes, en el fútbol francés, 4 jugadores de Toulouse dieron positivo al COVID-19. 11:34. Continúen con el Foro Penal en Aquí se habla libertad. En la crisis se encuentran las oportunidades, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se... RCR 705. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, Gonzalo Imió y Alfredo Romero, Foro Penal, hoy el Día del Abogado. Estamos conversando, hemos tratado de contactar a algunos de nuestros coordinadores, pero ha sido difícil, siempre el problema de la conexión, sobre todo en el interior del país, cada vez más complicado. Quería hacer referencia a algunos comentarios. Está conectado nuestro querido Dimas Rivas, ojalá pudiésemos también conversar con él, si nos manda su contacto vía Skype, sería interesante. Fue coordinador del Estado de Aragua, del Foro Penal, hoy día se encuentra en Barcelona, España. También nos felicita Gabriel Colasante, saludos. Carmen Gómez desde Miami, Mari Carmen García, está hablando del tema de jubilados de PDVSA, que han dejado en la calle. Sí, eso es un tema. El Foro Penal en temas estrictamente laborales no se involucra, o sea, no es que no se involucra, sino no es el tema que nos corresponde. Sin embargo, claro, eso es un tema de persecución política. También hacer denuncias en referencia a eso en cualquier situación, sobre todo instancias internacionales. Betty Soto, orgullo verlos, escucharlos, son muy valiosos, tengo el honor de conocerlos, Dios los bendiga. Y de cerca con el hijo de una amiga, el dolor de verlo preso el 23 de enero del año 2018, con secuelas por las torturas. Bueno, esa es la situación, como siempre decimos, nuestras
hemos tenido en la vida de 18 años de lucha por la defensa de los derechos humanos. Hemos encontrado amigos, lamentablemente muchas veces amigos que se han hecho como consecuencia de ser víctimas de violaciones a los derechos humanos directas o indirectas. Pero Gonzalo, tú te referías al tema del consentimiento informado, que creo que es importante. Ese es un tema a discutir en una conferencia, técnicamente hablando. Y este es un tema muy importante, porque póngase usted, y como se refería Gonzalo, en resumen, el consentimiento informado en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos es precisamente el hecho de que la víctima, que es el preso, que está, por más que no sepamos de él porque está en una cárcel, tiene una voluntad propia, tiene un criterio, tiene un derecho a ser defendido, pero de la manera también que se respete su voluntad. Igual el familiar, y la voluntad implica incluso la voluntad de, por ejemplo, que no aparezca una denuncia o una campaña de ese preso o porque afecta, por ejemplo, al familiar en las circunstancias que el familiar así lo considere. Entonces, por eso es que nosotros como Foro Penal hacemos firmar unas autorizaciones muy específicas para poder defender a las personas y para poder realizar diferentes acciones en correspondencia con la experiencia que tenemos. Pero si el familiar, si la víctima considera que a una acción no debe realizarse porque tiene, por ejemplo, miedo, el miedo, como decimos, el miedo es una consideración propia, y el nivel de miedo en una persona es menor o mayor dependiendo de la persona, ¿no? Y puede decidir que, mire, no quiero que haga esto, o sí quiero. Eso es fundamental, y eso es lo que es el consentimiento informado. Consentimiento en el sentido de que la persona debe consentir que usted la defiende y que realice las acciones porque considera que usted o la organización es la persona que quiere, punto, no otra. Y informado es porque se le debe informar claramente las consecuencias de, por ejemplo, hacer una denuncia, las consecuencias de hacer una campaña. Eso es importante porque siempre las hay riesgos, pues sí las hay, y la persona tiene que saber que existen. Si va a hacer una denuncia, si va a hacer, por ejemplo, una entrevista, tiene que saber que existen probablemente riesgos de esa entrevista o esa denuncia que haga. Y eso es precisamente lo que es el consentimiento informado. Gonzalo se refería, y esto no es una crítica a nadie, porque no quiere decir que se haga con mala voluntad, sino que a veces aparecen pues grupos, personas defendiendo, digamos, a presos políticos o a personas que violan sus derechos humanos, que se han violado sus derechos humanos, y encontramos que esa defensa probablemente no está, ni siquiera tiene la voluntad de la víctima. Pero más allá de eso, si una organización o un abogado, en este caso Foro Penal, por ejemplo, u otra organización, lleva la defensa de esa persona y tiene una estrategia, pues lo lógico, lo ético, por un lado, y por el otro lado, por el respeto a la víctima, esa persona, antes de hacer una campaña pública, por ejemplo, que pudiese afectar a esa víctima, debe, lógicamente, conversar con el abogado, con la organización que lleva el caso, a los efectos precisamente de que la estrategia tenga un canal definido. Gonzalo se refería a que no se trata de que, pues aquí se trate de excluir a personas por la defensa, que de buena voluntad puedan ejercer en una, digamos, para un caso en particular. No, lo que se trata precisamente es todo lo contrario, es de incluir a todas las organizaciones en una misma defensa. Pero para incluir en una misma defensa tienen que haber, hay alianzas y hay combinación de acciones para que esa defensa tenga una estrategia definida. Y allí caemos, Gonzalo, otro punto importante, que hoy, como el Día del Abogado, es una nueva, digamos, no nueva, pero es algo que hoy en día se oye mucho más en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, que es lo que se conoce como el litigio estratégico. El litigio estratégico no es solo el litigio judicial, es decir, no solo el litigio que se realiza o las acciones ante un tribunal, sino el litigio estratégico abarca una gama de acciones dentro de una táctica y dentro de una estrategia que están encaminadas precisamente, por ejemplo, a buscar la libertad de una persona que está detenida arbitrariamente. Bueno, esa estrategia que compone el litigio estratégico la hace un defensor por la autorización que la víctima le da para realizar esa estrategia. ¿Y qué es una estrategia?
Una estrategia es un conjunto de acciones que conforman una táctica que van a lograr un objetivo. Y todo ese componente, todo ese mapa de acciones, que es lo que se denomina la táctica, que es el mapa de acciones, que van a lograr un objetivo, que en este caso, por ejemplo, si es un preso político, es la libertad de ese preso político, tiene una definición de acciones con caminos definidos, que a lo mejor una acción que uno realiza porque está dentro del concepto estratégico que fue encomendado por la víctima, a lo mejor no es la acción que se corresponde con la que realiza otra persona que, queriendo ayudar, a lo mejor lo que hace es entorpecer. Y de ahí ha ocurrido. Por eso somos, y quizás insistente en esto, ocurre que de repente se coloca una denuncia de una persona o por desinformación. Incluso nos ha pasado que hay campañas de personas, liberen al preso tal, pero si ese preso ya está libre, ¿cómo que liberen al preso tal si el preso ya está libre? Entonces, como teniendo buena voluntad de hacer campañas, de lograr la libertad de presos políticos, hay a veces errores, y lo que decimos es que no quiere decir que no. El apoyo de todas las organizaciones, de todas las personas, es importantísimo en esta lucha, pero debe corresponderse con la estrategia que se realiza de parte de la organización que lleva a cabo el caso, el que lleva la representación del caso, del abogado, y debe tener el respeto, repito, muy importante, de la víctima y el consentimiento de la víctima, y que la víctima, cuando dé ese consentimiento, lo hace porque sabe las consecuencias o los riesgos que conllevan a esa acción, que es lo que se denomina, y grábense eso, sobre todo los abogados y los defensores nuestros, consentimiento informado. Sí, así es, Alfredo. Y fíjate que tú decías que ha pasado, y a mí se me vienen a la mente algunos ejemplos, ¿no? Que bueno, los voy a mencionar no como recriminación, sino para que ustedes vean cuáles pueden ser las consecuencias de una acción no coordinada en un momento determinado con quienes sí tienen la posibilidad de hacer una defensa merced de una representación bien concedida. Fíjense, ¿recuerdan ustedes? Era más o menos por allí, por el año 2010, que un grupo de estudiantes bien significativo, bien importante, comenzó una huelga de hambre precisamente como una acción no violenta para exigir la liberación de presos políticos. En aquel momento, corrígeme, Alfredo, si me equivoco, creo que solo teníamos 36 o 39 presos políticos en Venezuela. Y en ese momento, por razones que nadie puede intuir cuáles son, bueno, el gobierno que estaba en ese instante a cargo de Hugo Chávez decidió negociar con esos muchachos que estaban haciendo esa huelga de hambre, ¿no? Por supuesto, había mucha presión para que dejasen de hacer esa huelga de hambre. Los muchachos estaban muy resteados, pero poco a poco se fue avanzando en un esquema de conversaciones, de negociación, que al final del día condujo a la excarcelación de 9 presos políticos. Pero fíjense ustedes lo que pasó en el medio de eso. En el medio de eso, en pleno proceso de negociación, y ya cuando se estaba instando a los jóvenes a que dejasen la huelga de hambre para lograr los resultados de la excarcelación de estos presos políticos, que al final se logró, un grupo de estudiantes ajenos a esa iniciativa comenzó por su lado y en otro lado otra huelga de hambre, sin ningún tipo de coordinación con los estudiantes que estaban haciendo lo que era la huelga de hambre original. Eso dio al traste y acabó, hay que decirlo así, con la posibilidad de que fuesen muchos más los presos políticos excarcelados, porque de alguna manera quienes estaban mediando en aquel momento en nombre del gobierno dijeron: ya va, pero es que ustedes no controlan a sus locos. Así mismo nos lo dijeron en aquel momento. Y hubo entonces una descoordinación estratégica que lo que hizo fue disminuir las posibilidades de éxito de lo que había sido ese empeño de los estudiantes en aquel momento. Eso por poner un solo ejemplo. Fíjense ustedes cómo, dentro de lo que era la perspectiva del litigio estratégico que involucra acciones no violentas, como por ejemplo una huelga de hambre, un grupo descoordinado de personas ajenos a la realidad que se estaba manejando en esa huelga de hambre, que sí estaba rindiendo resultados, pues se dio la tarea de hacer, quizás hasta con buena intención, un poco más de presión, pero no
coordinándose con los líderes originales de lo que era aquella protesta, y eso, en vez de producir resultados positivos, produjo resultados negativos. En vez de lograr la excarcelación de los 36, 39 presos políticos que teníamos en aquel momento, solo se llegó hasta ese momento a la excarcelación de 9 personas, y en ese momento se rompió toda posibilidad de seguir conversando. ¿Por qué? Porque de una manera completamente inconsulta, un grupo de personas quizás con buena intención, pero muy desinformadas, causaron un daño terrible a la causa que se había adelantado ya de la mano de estos otros estudiantes que habían hecho esa huelga de hambre. Eso por solo mencionar un ejemplo. También ha pasado que muchas veces, cuando se conversa sobre la posibilidad de excarcelación, por decirlo de alguna manera, de algún preso político en particular, comienza mucha gente como a pescar en río revuelto y a tratar de ser como de alguna forma protagonistas y arte y parte en casos en los que no tienen ni protagonismo, ni arte, ni parte, y eso al final termina echando a perder las cosas. Yo siempre lo he dicho incluso hasta en Twitter, Alfredo, y tú me imagino que estás de acuerdo conmigo. A veces uno va adelantando toda una serie de gestiones con base en una estrategia que están dirigidas al logro de un resultado específico, usando unas tácticas particulares, que es ese resultado de la libertad de una persona, y entonces cuando esa libertad está pronta a materializarse, a esa victoria que se avecina, empiezan a salirle padres por todos lados, y entonces empiezan muchas personas a jugar lo que yo llamaría, así, utilizando esa metáfora futbolística, posición adelantada, olvidando que cuando tú en el fútbol juegas posición adelantada, ¿qué es lo que pasa? Te anulan los goles, y a veces eso ha hecho muchísimo daño por esa descoordinación y por tratar de ser protagonista, arte y parte, en casos en los que no se es ni protagonista, lo voy a repetir, ni se tiene arte ni se tiene parte. Entonces, por eso es que es importante lo que estamos planteando en este momento. Hay que tener la debida autorización, o por lo menos sincronizarse. Nadie le quita a otra persona el derecho a interesarse, a involucrarse en la defensa de una determinada causa de los derechos humanos, pero para eso hay que coordinarse. No es algo que se pueda hacer a lo loco, no es algo que se puede hacer sin estar coordinado, sin estar de alguna manera de acuerdo con quienes lideran una determinada estrategia de defensa. Y a eso es a lo que nos referimos entonces, Alfredo y yo, con este tema en particular del consentimiento informado, que era el que queríamos tocar el día de hoy. Bueno, un tema, Gonzalo, también muy importante, que por cierto viene el caso porque estaba leyendo un Twitter de José Miguel Vivanco, quien por cierto es un defensor de derechos humanos de hace muchos años, y a pesar de que hay gobiernos como el venezolano que realizan lo que él señala, hay otros gobiernos también, llamémoslo incluso opuestos al gobierno venezolano, ahorita como esa calificación que se hace mundialmente, que es totalmente manipulada, que es la derecha y la izquierda, ¿no? Pero que también violan derechos humanos, digamos los que se llaman o los que quieren colocar del lado de la derecha. Te digo esto porque hay también la ética, la defensa de los derechos humanos, y me refería a José Miguel Vivanco, porque colocó un Twitter en relación con debo decirlo, con el respeto a derechos humanos y al Estado de Derecho que está teniendo en estos momentos. Hay que analizarlo con más calma, Nayib Bukele de El Salvador, ¿no? El presidente de El Salvador, que de alguna manera se ha opuesto al gobierno venezolano y de alguna manera lo califican dentro de estos conceptos un poco manipulados, repito, dentro de la derecha. Pero esto es parte de la ética, de la defensa de los derechos humanos. Quiero decirle que los derechos humanos no tienen color, los derechos humanos y no tienen ni izquierda ni derecha. El que viola los derechos humanos puede estar o colocarse o pretender estar o presentarse como dentro de la derecha, o pretender estar o presentarse como dentro de la izquierda. La violación de los derechos humanos y las dictaduras y todos estos regímenes autoritarios no tienen realmente ni derecha ni izquierda, porque ha habido violadores de derechos humanos calificados como derecha en las dictaduras, por ejemplo, en el cono sur de Argentina y Chile, en los años 80, como violaciones de los derechos humanos en la que se pretenden colocar en la izquierda, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua. Y hoy hay violaciones de los derechos humanos, como puede ser en el caso de El Salvador, que se pretende dar de derecha, y violaciones de los derechos humanos en países de izquierda, como puede ser, o como que se pretenden plantear como de izquierda, como es el caso de Venezuela. Esto lo quiero decir también porque en la defensa de los derechos humanos tú para defender los derechos humanos de alguien no calificas si esa persona tiene una posición política o no. En el Foro Penal siempre hemos dicho,
Nosotros defendemos los derechos humanos de todo aquel que se le ha sido violentado, particularmente en lo que respecta a las víctimas de la represión política. Hemos defendido personas que incluso en un momento determinado apoyaban o apoyan al gobierno actual. Eso no quiere decir que sus derechos humanos no puedan ser vulnerados por el propio gobierno, por el propio Estado. Y puede pasar en un futuro que haya un cambio de gobierno y se pretenda presentar ese nuevo gobierno como de derecha o con una posición contraria a la actual, y puede que ese gobierno viole los derechos humanos y respete el Estado de Derecho. Bueno, el Foro Penal estará allí para defender a lo mejor incluso a aquellos que hoy día están del lado del poder, ¿no? Allí, y un tema también importante en lo que respecta a esto y a la ética, a la defensa de los derechos humanos, y que también, por eso es que se llaman, en lo que respecta al Foro Penal, organizaciones no gubernamentales. El defensor de derechos humanos precisamente sí está en contra de es el contralor de las actuaciones de los que están en el poder, de los que están controlando el Estado. Los derechos humanos, para que estén claros, y lo ratificamos y lo decimos siempre, cuando se habla de irrespeto a los derechos humanos o violación de derechos humanos, quien viola los derechos humanos es precisamente el Estado, o sea, los funcionarios que están dentro del Estado, porque es ese poder del Estado que debería funcionar para el respeto a los ciudadanos, para la calidad de vida de los ciudadanos, que es utilizado para lo contrario, para irrespetar al ciudadano y para agredir al ciudadano. Y precisamente ese es el concepto de los derechos humanos que aparece de una manera brillante, digámoslo, y novedosa, luego, al menos en términos más formales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, luego de finalizar la Guerra Mundial. Y la Organización de Naciones Unidas se crea también básicamente con esa idea del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos del mundo. Bueno, es precisamente eso, entra también dentro de la ética, la defensa de los derechos humanos. Yo no puedo pretender ser defensor de derechos humanos hoy porque no me gusta el gobierno, y el día de mañana no ser defensor de derechos humanos y de una manera obviar las denuncias o las violaciones a los derechos humanos porque el gobierno que está presente es el que me conviene o el que me gusta. No, el defensor de derechos humanos es defensor de derechos humanos en todas las posiciones políticas que existan, porque el derecho humano y la defensa de los derechos humanos no tiene color político, y esto es importantísimo considerarlo, y suena a veces chocante porque nosotros lo hemos dicho, ¿verdad, Gonzalo? Sí. Repito esto, el día de mañana hay un cambio de gobierno y a lo mejor y puede ocurrir que el próximo gobierno le viole los derechos humanos a los que están hoy gobernando o que están hoy controlando el poder. Bueno, ahí nuestra responsabilidad como defensores de derechos humanos es precisamente salir y defender a esos que están siendo perseguidos, por ejemplo. Gonzalo, vamos a tener que terminar el programa, pero antes de eso quería hacer rápidamente una revisión de los comentarios. Bueno, ya creo que Montebeti Soto, Nelsa Vivas, también nos comenta, son ustedes valiosos, gracias al Foro Penal. Gabriel Colazante nos pregunta que hay una publicación del New York Times con relación al reporte de desapariciones forzosas. Sí, son reportes que hacemos de carácter especial. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, siempre llevamos todos estos reportes y estos informes nuestros a diferentes instancias internacionales, siempre lo hacemos. También quiero decirles que se celebraron 2 reportes publicados ya en nuestra página web, el reporte de represión de mayo y el reporte de represión de junio, perdón, de abril y de mayo. También nos dice, es importante lo que está señalando, no hay color ni corriente ideológica, nos dice Nelsa Viva, en la violación de los derechos humanos. No voy a leer mensajes quizás un poco ya pasados de tono, pero Julia Martínez, felicitaciones para ustedes en el Día del Abogado, Dios bendiga, bendición su admirable y loable labor. Bea Barreto nos comenta nuevamente, nos pone unas manitos ahí de aplausos. Nelsa Vivas nos vuelve a comentar, en la actualidad los gobiernos llegan por elecciones libres y luego ignoran la Constitución y cambian de un plumazo las estructuras a un modelo irracional. Nasby, Kalinina, seguir hasta que se haga justicia. Marcela Marcé, feliz Día del Abogado. Bueno, y así concluimos, ya tenemos que cerrar el programa, siempre con nuestro lema, Gonzalo, que repetimos y que hacemos incluso como juramento a nuestros gran familia del Foro Penal, que es que
no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestra mano que sea justicia. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Muchas gracias, hasta luego a todos. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.